¿Qué tal? Buenas noches con todos. Somos el grupo 3 del curso de ética. Vamos a presentar el siguiente caso que se trata de maltrato y tenencia de dos menores. Mi nombre es William Hanampa, integrante del grupo. Los niños, Javier y Elías, eran maltratados física y psicológicamente por su padre. Este caso fue visto por sus vecinos y fue denunciado hacia las autoridades. Las autoridades le hacen un seguimiento del caso y encuentran como responsables al papá y también a la mamá, y luego proceden con la denuncia. Sin embargo, la denuncia no procedió para la mamá porque la psicóloga lo había diagnosticado con un retardo mental leve. La tía, enterada del caso, de la situación, asume la custodia de los menores en coordinación y a solicitud de las autoridades. Este hecho fue denunciado por la madre, por presión de las otras personas, para recuperar a sus dos hijos. En el juicio, las autoridades no le dan la razón a la madre, pues primero que no había presentado ninguna denuncia al inicio por los maltratos, y seguidamente porque ella presentaba un retardo mental leve. En el caso contrario que fuere, debería también haber afrontado la primera denuncia por abandono y por maltrato de los niños. Entonces, eh, el análisis que hemos hecho, que hice por mi parte, es el tema del individualismo, que consiste en la satisfacción de uno propio, de uno solo. En este caso podemos ver, por ejemplo, el accionar de la tía, que no solamente ha pensado en ella, sino también ha visto la necesidad y la situación que vivían los menores para poder buscar la satisfacción de estos y la tranquilidad de estos dos menores. Asimismo, también podemos ver la solidaridad de la tía con estos menores, porque no teniendo los medios económicos necesarios, ha visto la necesidad de acogerlo a estos dos menores para el bienestar de estos dos niños, ¿no? Sí. Bien, mi nombre es Angie Nostroza. El otro tema a analizar es sobre la decisión y el motivo en el cual se basan las autoridades para negar la custodia a la madre, la cual tenemos en el caso presentado. Vamos a hablar un poco de cuál es este motivo. La madre primero denuncia a su hermana, quien le habían dado al cuidado de sus hijos por un tiempo, y solicita que le devuelvan la tenencia de sus hijos. Estas autoridades le niegan esta solicitud porque dicen que la madre no era digna de tener la custodia de los niños, ya que le habían diagnosticado con retardo mental. Entonces aquí vamos a hacer mención a lo que es el autor José Luis Jiménez Garrote, que en su libro Los fundamentos de la dignidad de la persona humana menciona que una persona es digna en razón de sí misma. Entonces, si nos basamos en este fundamento, estamos hablando de que la madre en realidad sí es digna, cosa que no hacía mención en el motivo por el cual se basaban las autoridades. Pero tenemos por otro lado a lo que es Parfitt Singer y Englehart, que son autores quienes niegan los derechos a los seres que no son racionales o no son autónomos. Bueno, como sabemos que son los niños pequeños, las personas en coma, los fetos, entre otros ejemplos. Para ellos la dignidad de qué depende, depende de que la persona sea racional y tenga autonomía. La madre, como habíamos visto en el caso que presentó William, fue diagnosticado con retardo mental, entonces diríamos que basándonos en lo que ellos nos dicen, eh, como tiene una afección en la capacidad de su razonamiento, no sería digna. Entonces, un poco teniendo ambas teorías en mente, damos que por concluido que la madre en realidad sí era digna, pero sin embargo hay que tener en cuenta aquí que lo importante, como menciona la lámina, son las garantías al bienestar de los hijos. Por ello, aquí es aconsejable que mediante estudios médicos se determine si se otorga o no se otorga la custodia a la madre, analizando también la gravedad de este trastorno. Según el caso que hemos visto, el trastorno es leve, mental leve. Entonces, según la prescripción médica que se le pueda dar, de repente no puede requerir un tratamiento tan drástico como un psiquiatra, de repente se puede tratar por psicólogos y así se evaluaría la posibilidad de la tenencia de los hijos.
Bueno, mi nombre es Paloma Mejía y yo voy a hablar sobre el autor que se llama Javier Echevarría. ¿Qué cosa nos dice Javier Echevarría? Nos habla él de la acción moral. Entonces, partiendo un poco de lo que dice él, que es la conciencia moral es aquello que realiza el proceso de liberación y decisión que desemboca en la acción moral. Digamos que la acción moral en este caso, me voy a centrar en la mamá de los niños, es el abandono de ella, es el abandono del hogar de parte de ella. Entonces, para haber tomado esta decisión, ella ha tenido que escuchar la voz. Dice este autor de que hay una metáfora o dos metáforas que describen muy bien este proceso de decisión, que es primero la voz de la conciencia, donde ella, como madre, lo que decidió fue abandonar a sus hijos porque eso es lo que le decía en ese momento la voz de la conciencia. Sin embargo, o sea, para ella en ese momento eso estaba bien hecho, ya sea para sus beneficios o porque ella pensaba de que eso era lo correcto. Sin embargo, luego viene la metáfora del tribunal. Y la metáfora del tribunal lo que nos dice es que dice el autor, de que es una etapa de más o menos de un juicio, donde tú vas a valorar si es que lo que realmente hiciste o decidiste en ese momento estaba bien o mal. ¿Y en qué momento se da? Eso lo podemos ver cuando ella decide nuevamente tener la tenencia de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente ha sentido un remordimiento interno y quiere nuevamente recuperar a esos niños a los que abandonó. Sin embargo, lo hace también de una manera no muy ética, debido a que vemos de que ella fundamenta o dice de que la tía de estos niños, la que actualmente tenía la tenencia de estos niños, los maltrataba, lo cual se comprobó en un juicio de que no era cierto porque no había evidencia de eso. Entonces, ese es el primer punto que quería tocar, la voz y el tribunal. Luego, dice Javier Echevarría, partimos también de qué somos responsables. Somos responsables de nosotros mismos, pero también de lo que nos pueda ser imputado. Acá hay un punto de quiebre porque la mamá padecía en realidad de retardo mental leve, pero sin embargo se le excluyó de la denuncia que se le hizo por abandono de hogar. Sin embargo, ella quería recuperar a sus hijos, pero eso es un poco contradictorio, ¿no? Porque no tiene las facultades, según el diagnóstico de la psicóloga, para ella criar a dos niños. Entonces, tiene que haber un equilibrio ahí. Y por último, ¿ante quiénes somos responsables? Somos responsables también ante nosotros mismos, pero también a los que nuestra acción se dirige explícitamente. En este caso son los niños. Ella es responsable del abandono de esas dos criaturas y termina siendo responsable también del juicio que le implanta a una persona que probablemente sea inocente, según lo que es la tía, según lo que quedó demostrado en el juicio pues, que se le hizo, diciendo que la denuncia no tenía fundamentos. Ya, a ver, bueno, mi nombre es Leandra Mamani Chávez y yo voy a hablar sobre la elección de los personajes citando al autor Droid, ¿no? En su libro La ética explicada a todo el mundo. Él nos menciona que la ética en sí se ocupa de nuestras acciones y nuestras decisiones que podamos tomar día a día, ya sean grandes o pequeñas. Este conjunto de conceptos nos lleva a estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué debo hacer o qué debo actuar? Basándonos en este contexto, podemos centrarnos en el actuar de la mamá de los niños, en este caso de Javier y Elías, y cuestionarnos si realmente su reacción fue la correcta. Si bien es cierto, ella tuvo la libertad de poder elegir en quitarle la tenencia de sus hijos a la tía de los niños, pero sus decisiones fueron basadas por la presión de la sociedad. Por otro lado, enfocándonos en otros personajes, de este caso, como son los vecinos, en el momento donde vieron el maltrato psicológico y físico que tuvieron estos niños, también se cuestionaron la misma pregunta que nos cita el autor y optaron por actuar de manera correcta e informaron a las autoridades de lo ocurrido. Es decir, que la ética en sí aborda todo nuestro comportamiento y nuestro ser. Es cierto que no somos robots para estar programados y saber qué cosa es correcta o no. Sin embargo, somos seres que tenemos responsabilidades y debemos tener en cuenta que nuestras acciones, ya sean pequeñas o grandes, repercuten en el entorno que nos rodea, como afectó en este caso a los niños. El autor también nos menciona que a partir de describir qué es la ética y su concepto, surgen las siguientes preguntas. ¿Quién decide lo que está bien o mal? ¿Las reglas que determinan nuestras acciones son transmitidas o son producto de una elaboración?
Existen variedad de reglas éticas, estas se basan en costumbres o creencias que podamos tener. Sin embargo, siempre existe un denominador común. Centrándonos nuevamente en el caso, el maltrato psicológico y físico que existieron estos niños, ocasionados por su padre frente a la sociedad y frente a cualquier persona, podemos ver claramente que no es el correcto, ya que la ética en la preocupación que podamos, es la preocupación que podamos tener con el prójimo de valorar su dignidad y su libertad. Buenas noches, soy Talía Ocampo y me toca el siguiente análisis con respecto al autor Tomás Melendo, ¿no? Que es persona, personalidad y libertad. De acuerdo a lo que comenta Melendo, el primer paso hacia la libertad es necesario que tengamos la capacidad de elegir. Es decir, sin encontrarnos determinados por ninguna causa ajena a la propia voluntad, cuyo correcto uso se encuentra condicionado por un adecuado despliegue de entendimiento. En el caso presentado, podemos observar que la mamá de los niños toma la decisión de denunciar por la presión de otras personas, no por su propia voluntad del deseo de acoger. No, es el primer análisis. El segundo análisis sería en cuanto a la tía de los niños, ¿no? Que decide acoger a sus dos sobrinos en su hogar. Tomás Melendo nos comenta que entre todos los seres que pueblan la tierra, el hombre es el único capaz de percibir la realidad de tal como es dotada de cierta unidad inteligible y merecedora de ser conocida, buena y bella. En este caso, la tía fue buena al aceptar acoger a sus sobrinos, ¿no? De repente no se encontraba digamos, económicamente bien, ¿no? Pero ella aceptó de todo corazón acogerlos, ¿no? Y sobre todo tener la custodia de los dos menores, ¿no? Para el bien de esos dos niños, ¿no? Que para ellos en ese momento tener una estabilidad emocional de una familia, de hogar, era muy importante, ¿no? Por todo lo que habían pasado. Ante ellos nos encontramos ante el primer caso, nos encontramos ante el primer y más fuerte sentido de responsabilidad humana, nos comenta Melendo, una responsabilidad que simultáneamente agudiza y se toma más amable cuando tenemos en cuenta que lo que aquí estamos llamando a la realidad, ¿no? En definitiva, a la providencia, ¿no? A la preocupación por el otro. Gracias.